Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy, lunes 8 de noviembre 2021. No me correspondía esta noche a mí el honor de llevar el programa, pero aprovecho para disculpar a mi hijo. Está de viaje acompañando a la iglesia en Cass Hills Church, California, algunas cosas de Patmos y detalles siempre del ministerio. Así es que las disculpas, pero yo animado de tener más tiempo para compartir la palabra. Así es que vamos a orar y a pedir la guía del Señor. Padre, te agradecemos por otra noche más que nos empujas a estudiar tu palabra. Es una satisfacción, es un gozo cobijarnos bajo lo que nos edifica, nos guía, nos inspira, nos redarguye. Te pedimos sabiduría para interpretarla correctamente, pero sobre todo para aplicarla correctamente a nuestro diario vivir. Oramos por los que están enfermos, que pongas por favor tu mano bendita sanando sus dolencias. Ayúdanos para ayudar y gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús, amén. Bien, estamos con Segundo de Crónicas, capítulo del 24 al 28. 2 días más para terminar el segundo libro de Crónicas. Corramos. Antes ibas a saludar a los que están ya con nosotros. Está conectada hermana Sonia Hernández. Buenas noches, hermana Sonia. Hermana Miguel Rosa, Hermano hermana Miguel. Emma Acosta, Papá Neto, Hermano Neto, buenas noches. el hermano Amin. Hermano Romeo. Sí. Y está conectada también hermana Membreño, que es de Nicaragua. Y Hola, Blanca hermana. Paz, que es de Houston. Y hermana Morena Siva. No sé cómo no se me ocurrió que debíamos, para esta época de fiesta, Navidad y Año Nuevo, premiar, no sé si esa es la palabra correcta, creo que no es la correcta, pero es la idea, a todos aquellos que se conectan frecuentemente, si no permanentemente con nosotros en cada programa. Nos animan y nos guían, son como lumbreras que el Señor pone en nuestro camino para que nos esforcemos y que disfrutemos juntos del programa. Gracias por acompañarnos, hermanos. Ahora sí, vamos a las preguntas. 1. ¿Por qué Joiada tomó 2 mujeres? Bueno, vamos a empezar y ustedes me van a ayudar, los aquí presentes. ¿Joiada tomó 2 mujeres para él o para el rey? Esa es la primera inquietud. Y la segunda es, ¿por qué toma 2 mujeres, ya sea para él o para el rey? Finalmente es el sumo sacerdote. Entonces está, no en la misma posición, pero en una posición privilegiada. Haya tomado las mujeres para él o para el rey, ¿está mal que el sacerdote haga eso? ¿O está bien? Mi mamá está con un rotundo no, diciendo que está mal. ¿Leo? Leo dice que sí. Leo dice que sí. Con cierta resignación, dice Leo. ¿Quién diera que fuera rey? Dice. ¿Y vos, Jenny? Depende. Depende, si es sacerdote o es rey. ¿De qué depende? ¿Y si el rey le ordenó? Y si el rey le ordenó. Saben, arranco con esa curiosidad porque 1 o 2 de mis maestros referentes, que por cierto son muy serios como historiadores,
no deja de sorprenderme que no es que lo consientan o aplaudan, pero con cierto sigilo sospecho que lo justifican, porque no lo cuestionan. Aún peor, uno de ellos dice que no habían más herederos al trono, que él era el único. Entonces, que lo más sabio era que de inmediato procreara hijos para tener un suficiente linaje de donde escoger al heredero al trono. Si estuviéramos hablando de una dinastía secular, yo diría, Bien. es sensato, hay que hacerlo. Y hay que hacer eso aún cuando Joás sea un niño. Casi habría que romper su inocencia y que se convierta en hombre antes de lo que corresponde, sexualmente hablando, digo. Pero no estamos hablando de una dinastía secular. Estamos hablando de la dinastía davídica. Dios iba a tener un propósito. Exacto, es el linaje mesiánico. ¿Que acaso Dios no podía guardar en santidad la llegada de ese heredero? ¿Acaso no guardó la vida de Joás? Entonces, por favor, cualquier historiador, y sin afán de yo parecer alguien que quiere discrepar, cualquier predicador que quiera justificar esto, bíblicamente hablando, es reprochable. O sea, llamemos al pecado pecado. Tener dos mujeres es adulterio. Y no se justifica desde ningún punto de vista. Así que no se le vaya a ocurrir a ninguno escribirme y decir, aquí está la respuesta del caso que usted dijo ayer en el culto. Para los que no se conectan a nuestro culto porque van a sus iglesias, les cuento que ayer comenté de un hombre que quería conciliar dos mujeres que vivieran en paz. Así que no se le vaya a ocurrir a ninguno decirme, mire, aquí está la justificación, porque el sacerdote Joiada tomó dos. No está bien interpretado. Fue un error y debe pintarse como tal. Ahora, que Dios en su misericordia no parece el registro de la consecuencia del error, eso es diferente. Pero si ustedes me dicen que por qué no aparece, bueno, creo que en este caso no era relevante la consecuencia de este error. ¿Cuántos errores habrá cometido Joás o Joiada que no están registrados? Bien, sigamos. 2. ¿Por qué los levitas no pusieron diligencia? Diligencia se traduce como hacer las cosas con cuidado, con pasión. Dos cosas. Los levitas no compartían la misma pasión de Joás y durante años habían sido discriminados a actividades no religiosas. Entonces tenían años de no hacer las cosas para las cuales fueron llamados, para las cuales nacieron. Peor, estoy seguro por la cantidad de años que habían pasado sin celebrar la Pascua, que algunos de ellos jamás habían servido en el templo, no sabían qué era eso.
Entonces ahora se les llama y se les dice que hay que hacer el trabajo, cumplir el rol para el cual han nacido, cumplir el llamamiento espiritual, pero ellos no saben nada de eso. Así es que pienso que eso los lleva a no tener la pasión de Joás. O como quiera, el no tener la pasión los hace ser negligentes. Pero debo advertir que esto fue al principio, Después retoman el asunto y verán más adelante que se vuelve al revés, que ellos mostraron mucha pasión y mucho mejor trabajo que los sacerdotes mismos. Ahora, yo quise recalcar esto porque es probable que haya algunos líderes que me estén escuchando de iglesias, pastores, superintendentes de escuela dominical, o líderes de ministerio, cualesquiera sean los títulos que ocupen en las iglesias que pertenecen, diáconos, ujieres. Deben tomar en cuenta que muchas veces las personas, no todas claro, pero algunas de las personas cuya vida está consagrada para apoyar la visión del líder, no comparten la visión del líder. Y bien estaría que no la compartan, pero lo peor es que la estorban, se oponen. Y hago el comentario para animar a los que son líderes, pastores de misiones, papá, mamá. No dice en la Biblia que el éxito de lo que usted está haciendo depende de que aquellos a quienes usted dirige compartan su visión. El éxito de lo que usted está haciendo depende de que usted esté siendo obediente a Dios. Que sería mucho mejor que ellos apoyaran y que estuvieran como equipo en persecución del mismo objetivo, sería fabuloso. Pero a veces Dios no permite el mejor escenario, a veces Dios permite el escenario difícil, probablemente para entrenarlo a usted como líder. Así es que eso que no le quita el sueño, y muchísimo menos la diligencia por cumplir lo que Dios ha puesto en su vida. ¿Qué sigue? 3. ¿Por qué desampararon la casa de Dios? ¿Por qué desampararon la casa de Dios? Bueno, porque heredaron, ya aquí ya no estamos con Joás, sino con el hijo. ¿Por qué heredó un gobierno en riquezas, en grande apogeo, y pues no le interesaba, como sucede con muchas generaciones cuyos padres amaron a Dios, sus hijos abandonaron la casa de Dios? Trágico, pero eso estaba pasando. Bueno, eso pasó aquí cada vez. Continuemos. 4. ¿Qué significa hacer lo recto pero no de perfecto corazón? Cumplir con el compromiso. Esa es la mejor descripción. Tienen una responsabilidad y la cumplen. Si se les pide que lleven la carga una mía, ellos la llevan, pero no están dispuestos a llevar la carga otra mía más porque no se los han pedido. Eso significa que no tienen un corazón perfecto. Lo hacen casi como profesionales. Lo hacen casi como un trabajo, una obligatoriedad, pero no una pasión, no un propósito de vida, no la razón de ser. Probablemente a esos, si les satisfacieran todos sus sueños, no se congregan.
porque a veces pienso que se congregan por el temor de que no satisfaga a Dios sus expectativas. 5. 5. Jehová puede darte mucho más. Aplíquelo. Esto me encanta, digno de hacer un sermón solo de ese versículo. Amasías contrató, creo que 100,000 soldados de Israel. Eran primos hermanos y entonces sonaba bien para ir a la batalla. Pero un profeta vino y le advirtió: Dios no está de acuerdo en que usted lleve esos soldados porque ellos pertenecen a un rey pagano, un rey cuya vida ofende y blasfema el nombre de Dios. Así que aunque sean familia, ellos vienen como mercenarios. Y Dios ya le ha dicho que es Él el que va a pelear su batalla. Así es que regréselos. El problema es que Amasías ya les había dado mucho dinero. Y como un buen hombre de negocios que era Amasías, o mejor digo, como un ambicioso que era Amasías, le pregunta al profeta: ¿y qué hago con el dinero si ya les pagué? Y el profeta responde de una forma fabulosa. Dice: Dios puede darte mucho más. El punto es, y esta es la pregunta que todos debemos responder: ¿cuánto me va a costar ser obediente? Cualquiera sea el costo, hermano. Siempre el que va a salir ganancioso es usted y yo al obedecer. Y sé que habrán oportunidades, como estoy pensando ahora en aquellos hermanos que estaban yendo por un mal momento en la pandemia, al principio, después de que se abrió, después de la cuarentena. Su negocio yéndoles terrible. Me comentaron una de esas veces: pastor, estamos a punto de cerrar, ya estamos en quiebra. Hemos decidido y queremos contarle que vamos a abrir los domingos porque las ventas están tan bajas que vamos a quebrar y necesitamos la fuente de ingreso. Mi respuesta fue: agradezco me hayan compartido, me entristece, entiendo su preocupación, pero deberían orar, asegurarse de que Dios está en eso. Por supuesto que yo pensaba que Dios no va a estar en eso. A lo mejor fui cobarde y no les exhorté lo suficientemente fuerte. A lo mejor, tratando de ser empático con esa época después de la cuarentena, que todos sabemos, tanta gente sin empleo y en bancarrota. En fin, el esposo apareció 2 domingos después de esa conversación, llegó al culto. Y cuando le vi, le saludé y le dije: hermano, ¿qué pasó? Él me dijo: que se quede ella, me dijo. Yo no le voy a fallar a mi Dios. Yo voy a venir a mi culto y voy a servir. Le dije: wow, cuánta convicción. No, pastor, me dijo, en este caso me gustaría de sentirme que soy un cristiano de convicción, pero esta vez le voy a confesar, me dijo, yo soy un hombre de negocios. Ahí me desarmó. ¿Y qué está hablando? Como hombre de negocios debo tomar decisiones sabias en los negocios. ¿Cómo se me va a ocurrir que mi
más grande inversor, mi dueño, el dueño de mi negocio, la palabra que usó no fue socio. La olvido y no es importante. Yo voy a dejar de honrarlo cuando el que me ha dado la oportunidad de tener una parte del negocio es él. Así es que mi negocio estar aquí hoy, porque yo sé que mi Dios es bueno. Sonreí, dije, interesante forma de ver las cosas. Me gustaría, y sé que algunos de ustedes quieren que les cuente en qué terminó, pero ya no supe. Ya no supe porque a veces llegaba, a veces él no llegaba. Bueno, y ya saben que en nuestra iglesia es difícil identificarles. Hasta que unos meses después me compartieron que estaban muy bien, bendito Dios. ¿Que a qué se debió? Bueno, dejar a nuestro Dios por cualquier otro negocio, qué torpeza, ¿verdad? ¿Por qué no lo vemos así? No entiendo. Dejar a Dios por negocios de dinero, por compromisos familiares, por un romance, por hacerle caso al esposo o a la esposa. Qué terrible. Siga. 6. ¿Para qué traer los dioses de los hijos de Seir? Por pura terquedad. Dios los estaba bendiciendo y ganaron esa pelea de forma milagrosa y salen con la tontería de traer dioses. Increíble. Cómo enfada cuando uno está leyendo esa parte de la historia. Así que mejor vete para el 8 de una vez, la pregunta 8. ¿Cuántos años reinó Usías y qué tipo de rey fue? 52 años. Creo que hay uno que reinó un poquito más que él, pero como rey bueno, este es el que más reinó. Imagínense, mi edad. Imagínense pasar mi vida reinando. ¡Wow! Pero hizo muchas cosas buenas. No por eso, y fue uno de los mejores. Grandes Pero reformas. casi no nos acordamos de él. ¿Quiénes? ¿Yo? Bueno. Yo ni lo había leído. No, este es uno de los favoritos, de los grandes reformadores, de los que remodelaron el templo, de los que lo limpiaron. Pero lo más emocionante, este es uno que hizo reingeniería en la vida de los sacerdotes y de los levitas, porque todos andaban con sus vidas descontroladas, no estaban sirviendo. Y él fue, a pesar de no ser sacerdote, el que se metió ahí y puso orden. No es que ofreció fuego extraño, por supuesto que no, aunque al final hizo una grave torpeza. Pero cuando estaba haciendo la reingeniería, solo estaba intentando de decirles a los levitas, ¿qué están haciendo? Mañana es martes, ¿sí? Bueno, mañana les cuento un poco más. Hoy voy en orden. Sigamos. ¿Por qué se enalteció Usías y cómo se reveló? Porque su poder y su fama se le fueron a la cabeza, se le subieron a la cabeza. Y una vez más, esa es la razón por la que el príncipe Lemuel en Proverbios 30, si no me equivoco en el nombre y en el proverbio, en el número, pero no me equivoco en el texto, dice: Señor, no me des mucho para que no te niegue, pero tampoco para que no reniegues. Deme el pan necesario. Creo que es una oración que deberíamos hacer en lugar de buscar más
pedirle al Señor solo lo que necesitamos para mantenernos felices, cumpliendo lo que Él quiere, sirviéndole con pasión. Y finalmente, final de Usías, le dio lepra, terrible. Y quedó aislado. ¿Cuánto tiempo pudo haber sido eso? Ni idea. Así es que es algo que debemos considerar todos, mantenernos con humildad y con nuestra mirada puesta en el Señor. En cuanto al libro, a fin, estamos en unas páginas de preguntas y respuestas. No tiene sentido que yo recalque preguntas. Quizás sí comentar algunas respuestas. Lo vamos a hacer mañana, porque ya el tiempo se volvió nuestro enemigo. Así que si no hay algo, Jenny. Hermano Ernesto Vargas dice. Hermano Ernesto Vargas. Pastor, ¿por qué no abre la iglesia total? Todas ya ratos abrieron. Sí la tenemos abierta, hermano, totalmente. Me imagino que su pregunta es que por qué no permitimos que se sienten como quieran, porque no hay necesidad. El cupo que hoy tenemos permite la comodidad de aquellos que no se sentirían seguros si rompemos los 2 metros de distanciamiento social. Y no veo razón de incomodarles a ellos, porque tampoco incomodamos a otros. Hoy todos los que quieran pueden llegar. Los que no están llegando es porque no quieren llegar. Y la mejor prueba es que vamos a abrir todas las fiestas, venimos ya creo que mañana van a escuchar también una cantidad de actividades evangelísticas, no mañana, el miércoles, y siempre guardando las medidas para intentar ser responsables con todos, pero sin dejar de cumplir el llamado del Señor. ¿Algo más? Gracias por habernos acompañado. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos vemos mañana, mismo horario, y que Dios nos bendiga a todos. Pasen buenas noches.